que en malgache, un idioma hablado en prácticamente todo Madagascar, quiere decir hola. Espero que este video los agarre súper despiertos porque le vamos a dar duro a la pensadera. Para los que no me conocen, yo soy Bea, este es el canal de Bea África y bienvenidos al video inaugural de Filosofía e Historia. Les chismeo que yo ya tenía todo un guión planeado sobre lo que íbamos a platicar el día de hoy, pero me di cuenta que no podemos abordar eso sin antes discutir existe o no filosofía en África. Que si existe o no, que por qué no, que por qué sí, que por qué existe este debate. Todas estas preguntas empezaron a rondar en mi cabeza y empecé a perder el control. Entonces dije, ¿sabes qué? Hazte un favor a ti misma y plantéalo. Y pues aquí estamos y vamos a empezar. Para muchos de nosotros, quizá nuestro primer y más presente acercamiento a esto de la filosofía está en Grecia, con Platón y Aristóteles, por ejemplo. Y quizá para otros también aparecen en la lista filósofos como Descartes, Voltaire, Derrida, filósofos franceses. En fin, parece que todo lo que nos han enseñado sobre filosofía trata de un pensamiento complicado, elevado y muchas veces difícil de entender, que llegó desde Occidente, en específico desde Grecia, como un regalo al mundo y al universo de redención hacia nuestras irracionales mentes. Esto, mis queridos amigues filósofes, se conoce como el milagro griego. O sea, en otras palabras, quiere decir que los textos nos cuentan que fue en Grecia donde por primera vez se usó únicamente la razón para dar explicación a todo lo que acontecía en el universo y con el hombre, sin recurrir a otras explicaciones místicas o fantasiosas, como hasta ese momento se había hecho a lo largo de la historia. Esto quiere decir que los griegos fueron una clase de seres superdotados, especiales y únicos que por alguna razón dijeron adiós a los mitos y se centraron únicamente en la razón. Todo tiene una explicación. Pero sobre lo que acontecía en esta época griega, en este contexto histórico, nos vamos a centrar en el próximo video en el que tengamos que hablar de filosofía e historia. Uno de los clichés que todavía imperan en nuestra época es creer que la contribución más importante respecto del uso de la razón fue hecha por los griegos en Occidente. Y es que la visión occidental se ha apropiado del inicio de una actividad inherente a todo ser humano, la de reflexionar en torno a su propia existencia. Sin embargo, esta actividad se ha llevado a cabo en todos los confines del mundo. Pero bueno, el punto aquí es, ¿se puede hablar de filosofía africana, sí o no? Todo este debate comenzó en 1945 con la publicación de la obra Philosophie Bantu del belga Placide Tempels. Esto marcó el inicio del debate filosófico contemporáneo en torno a la filosofía en África. Lo que hizo Tempels fue retomar los elementos y estructuras religiosas, políticas y sociales del pueblo bantú para enriquecer su propio pensamiento filosófico. Bantú se refiere a cualquier persona perteneciente a los más de 400 grupos étnicos o pueblos que hablan lenguas bantú y que, como se puede ver en el mapita, viven en el territorio que va desde Camerún hasta Somalia. Cuando otros pensadores occidentales leyeron la obra de Tempels, llamaron a este pensamiento etnofilosofía. La etnofilosofía es básicamente entendida como el estudio del pensamiento filosófico de los pueblos indígenas, y en el caso de África también se le llamó negrología. Hasta aquí hay varias cosas que podemos pensar. Punto número 1. La palabra indígenas ha sido discutida muchísimo en estos tiempos, por lo que es preferible usar la palabra pueblos, el pensamiento filosófico de los pueblos. Segundo, sobre la negrología. Este concepto surge de una creencia colonialista y racista que cree que el negro o el africano, por una condición de irracionalidad, no puede crear filosofía. Tercero, el prefijo etno quiere decir pueblo o raza, es decir, etnofilosofía es el pensamiento de un pueblo o raza. El concepto también implica que estos pueblos específicos pueden tener un pensamiento también específico que por lo tanto no es aplicable a otras culturas y a otros pueblos. Aquí surge una pregunta. Si la filosofía o etnofilosofía de los pueblos bantús en África no aplica en todo el mundo, ¿la de los griegos sí? La diferencia entre una y otra es que la filosofía puede romper cualquier barrera temporal y geográfica y aplicarse a cualquier pueblo, no importa en dónde esté, pero la etnofilosofía y el pensamiento de los pueblos bantús en África, ¿no? ¡Responde!
esta discusión también surgió la cuestión de la filosofía implícita. Básicamente, esta discute si elementos de la filosofía occidental están también presentes en culturas muy distintas, por ejemplo, en el pensamiento de las culturas africanas. O al revés, ¿los elementos de la filosofía occidental son necesarios para entender las culturas y el pensamiento de estas culturas en África? Es decir, que el pensamiento de los filósofos griegos o el pensamiento de Descartes, en general, la filosofía clásica occidental, ¿es todo lo que necesitamos para estudiar África? Algunos filósofos y antropólogos occidentales afirman que sí hay filosofía en el pensamiento de los pueblos en África. A esta afirmación, filósofos contemporáneos como Kwasi Wiredo de Ghana responden que llamar filosofía al pensamiento antiguo de los pueblos en África es caer en folclorismo, que significa sacar de contexto una tradición popular. Con esto, aunque Wiredo reconoce la importancia fundamental del pensamiento de los pueblos antiguos, establece que hay una diferencia entre lo que es la filosofía y el pensamiento antiguo de los pueblos. Wiredo nos pone un ejemplo. Cuando nosotros queremos conocer el pensamiento filosófico de algún lugar en específico, como podría ser México, no recurrimos a analizar el pensamiento de los pueblos antiguos como los mayas o los zapotecas, sino recurrimos al pensamiento de filósofos mexicanos que seguramente conocen toda la historia de estos pueblos antiguos y que saben cómo estudiarla desde la actualidad. Lo mismo, dice Wiredo, debería pasar con el caso de África. Personalmente diría que si pensamos en la filosofía de una forma bien estricta, como el uso exclusivo de la razón para tratar de explicar la vida y el mundo, al pensamiento de los pueblos anteriores a los griegos no les llamaría filosofía. Me parece que hacerlo es forzarles a caber en categorías de pensamiento occidental, como si esto los hiciera más importantes y los pusiera a su altura, como si no fuera ya el pensamiento bantú suficientemente importante. Es decir, que se trata de cosas distintas y además complementarias. La filosofía griega no sería quizá sin el pensamiento egipcio y sin el pensamiento bantú. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Échenle rollo en los comentarios. Ahora bien, filosofía africana contemporánea hay y muchísima. Kwasi Wiredo es uno de los filósofos contemporáneos africanos más reconocidos. Sin embargo, para hablar de filosofía africana, pienso que deberían partir estas de realidades específicas y concretas en las diversas realidades que existen en África y no desde conceptos y realidades occidentales. Sobre esto, Ferran Iniesta, en su libro Pensamiento Tradicional Africano, nos cuenta cómo hubo una época en la que se fundaron muchas escuelas de filosofía en diversos países en África. Muchos jóvenes africanos muy brillantes asistieron a estas escuelas y a su generación se les llamó jóvenes filósofos africanos. Sin embargo, no aportaron mucho al conocimiento de sus propios pueblos y a sus propias realidades porque se centraron en estudiar los aportes y la filosofía occidental y desconocían en gran parte lo que acontecía en sus propios países. Pero bueno, sobre esto Kwasi Wiredo dice, ¿saben qué? Déjense de cosas, déjense de discutir que si hay filosofía africana, que si no, y pónganse a estudiar y a hacer filosofía africana. Bueno, pues espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, rólenlo al crew y suscríbanse y denle like. Hola. Y si tienen mejores ideas sobre cómo hablar de filosofía, no sean gachos y rolen las ideas porque la verdad sí sentí que me freí un poco el cerebro haciendo este guión, pero está rico, ¿no? Sentir que le echamos velocidad a la ardilla. Y bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan sobre toda esta discusión de la que hablamos el día de hoy. Me pueden decir quizá por Instagram, estoy como el canal de Beáfrica. La próxima sección va a estar mucho más suave, vamos a entrar con la sección de cine y literatura. Estoy considerando los comentarios de un tal JWJL que me comentó que si podíamos hablar de cine y literatura en Uganda. Entonces, si estás viendo esto, te mando un saludo muy grande. Nos vemos a la próxima. Tú, Nane.